Así es, se trata de don Luis Morán, quien es economista de profesión y con quien vamos a conversar en este instante. Don Luis Morán, buenos días. Muy buenos días, profesor Edwin. De igual manera, a Flor y a Leonardo, un gusto saludarlos y contento de participar del programa. Gracias por la invitación. Oiga, y a Luis Morán tampoco le vemos. Ay, yo sí lo veo. Yo sí lo veo. Yo no lo veo. Ahí ya le cortaron la luz. Ya le cortaron la luz. Ahora sí. No, pero es que alguien allá en el switch no está pendiente. Óigame, don Luis Morán, rápidamente. El COVID, indiscutiblemente, no puedes hacer un análisis ni de Panamá ni de buena parte del mundo sin tener en mente el COVID. Hay un antes y va a haber un después, si es que llega ese día, ese después del COVID. Pero a pesar de ello, he leído que para este 2022, en el caso nuestro de Panamá, las cifras tienden a mejorar. ¿Usted comparte esa teoría? Sí, es muy buena la pregunta, profesor Edwin, y hay que ver el análisis, como yo menciono también, creo que la película de manera completa. Por un lado, como uno ve el vaso medio lleno, del lado optimista, o la parte, digamos, de las perspectivas económicas, reflejan que Panamá tiene una recuperación económica. Los organismos internacionales, digamos, desde el sector externo de la economía, muestran que Panamá va a tener una tasa de crecimiento para el 2022 entre el 5 al 7% y de igual manera el 2023. Eso es algo bastante positivo que debemos destacarlo y hay que reconocer que Panamá tiene motores estratégicos muy importantes relacionados con el sector exterior que han permitido que la economía esté a flote y que de igual manera la economía siga creciendo y se destaque en la región. Cuando les mencionaba estas tasas de proyección de organismos como CEPAL, Fondo Monetario y Banco Mundial, uno puede observar que Panamá mantiene ese crecimiento superior a la región, pero no nos podemos quedar con ese análisis hasta ahí. En el 2021, un año posterior a la pandemia, porque recordemos que el 2020 fue un año de la gran contracción económica, la pandemia golpeó mucho la economía de Panamá y de igual manera golpeó mucho el tema del mercado laboral. En el 2021, un periodo de rebote, una salida de la pandemia que se da a nivel global. Y cuando menciono que hay que ver la película completa, hay que ver ese crecimiento que nosotros estamos viendo, porque cuando uno entra y observa los datos, se puede dar cuenta que hay ciertos sectores, como los que mencioné, como es el caso logístico, que a lo mejor están volviendo a niveles prepandemia. Pero en ese crecimiento, en esas proyecciones positivas que yo les estoy mencionando, uno también está observando sectores que están muy por debajo del nivel prepandemia, que tienen una situación, una recuperación muy lenta, que han tenido un gran deterioro laboral, que no están produciendo igual, inclusive han perdido puestos de trabajo. ¿Y por qué yo hago este análisis de esta perspectiva? Porque nosotros como país debemos observar, medir, analizar, diseñar políticas diferenciadas para estos sectores que están un poco más rezagados, para que esta recuperación no nos lleve a los niveles de desigualdad que teníamos antes. Es decir, no podemos volver a las mismas prácticas o malas prácticas que tiene el país en el tema, digamos, de aporte de los sectores económicos. Entonces, dentro de estas perspectivas positivas hay una oportunidad de mejora y lo que yo siempre destaco, yo creo que Panamá necesita hacer reformas importantes a su economía para poder reducir estos problemas estructurales y vulnerabilidades económicas que tenemos como país. Luis, escuchándolo y tratando de hacer un panorama completo de lo que se ha podido ver en los últimos tiempos, hay una frase que el panameño menciona todo el tiempo. La economía crece, pero a mí no me llega. Yo no recibo nada de lo que está creciendo. La respuesta que últimamente se puede dar o que uno recibe cuando pregunta es que es porque crece el canal, crecen las empresas que generan entorno, pero que el dinero fondo no llega al bolsillo del panameño. ¿Cómo se explica esto? Totalmente. Tenemos sectores que están muy relacionados con el sector o el componente externo de la economía y hay sectores a nivel interno que, como te mencionaba, no ahora, sino de los últimos 15, de los últimos 10 años, hay una gran diferencia, una gran desigualdad económica y una gran desigualdad social. En la pandemia esto se ha incrementado y desde el día 1 de la pandemia lo que han hecho todos los países, principalmente las economías avanzadas, es ver, Leonardo, aquellos sectores que se están quedando rezagados porque los niveles de desigualdad que nosotros traíamos nos dieron esa vulnerabilidad económica. Panamá fue afectada por la pandemia gran parte por esa desigualdad que tú mencionas. Creo que es algo que hay que corregir.
y definitivamente es observar aquellos sectores que se están quedando rezagados a nivel nacional, porque te encuentras, por ejemplo, provincias que tienen una alta informalidad y provincias que tienen un desempleo mucho mayor al desempleo nacional. Entonces, ese es uno de los problemas estructurales que tiene Panamá, el tema de la desigualdad. ¿Cómo podemos corregir eso para no solamente señalar el tema del problema? Tienes, por ejemplo, un sector turismo que debería ser uno de los sectores que deberían apoyarse, que deberían acompañarse, porque fue el sector servicio el más afectado durante la pandemia. Cuando se observan los datos, Leonardo, tienes 3 provincias, Panamá, Colón y Bocas del Toro, que suman el 90% de las inversiones a nivel nacional. Entonces, es un buen momento para observar estos programas y proyectos que mantiene el presupuesto del Estado, hacer un rediseño y poder focalizar mejor la inversión para ayudar a las provincias que se han quedado rezagadas por lo que tú mencionas. El panameño, el ciudadano, no observa que ese crecimiento de la economía que ha traído hace muchos años atrás le llegue, claro, porque no hay un programa de bienestar, no hay una gestión por resultado y no hay un acompañamiento a los sectores que se están quedando rezagados. En la pandemia, o posterior a la pandemia, esto debería ser una nueva economía. Yo debería observar aquellos sectores, aquellas provincias que, por ejemplo, están padeciendo esto. Otro dato muy interesante, 75% del Producto Interno Bruto es servicio. Entonces yo he estado impulsando como país un sector servicio de la economía, pero me he olvidado un poco de la parte productiva, el sector agropecuario, el sector industrial y, por ejemplo, el sector de la construcción, que en el 2017 y 18 estaban en niveles muy superiores a los niveles actuales. Entonces esa caída o esa desaceleración de motores importantes que contribuyen al crecimiento, al desarrollo de la gente, se ha ido desvaneciendo en el tiempo. Fíjese bien, doctor, profesor Cabrera, que el señor Morán habla muy cercano, ¿no?, a las teorías económicas expuestas por Mariana Mazzucato, por Joseph Stiglitz, por el señor Thomas Piketty, en donde la desigualdad es la prioridad, o debería ser la prioridad, sobre todo en economías como las latinoamericanas. Pero hay algo, señor Morán, que usted destaca y que los gobiernos le tienen miedo, que tiene que ver con el crecimiento, ese crecimiento del que tanto hablamos de Panamá y de Colombia, y obviamente va a haber un crecimiento de la economía porque la economía se está reactivando. Pero, ¿a costa de qué? De algo llamado inflación. Por eso, la FED ha anunciado el incremento de las tasas de interés para detener la inflación. Se subieron las tasas de interés en Colombia, se subieron las tasas de interés en Chile, en México, y es algo que a los presidentes no les gusta y debaten muchísimo con los bancos centrales, porque al subir las tasas de interés, lo que hace es, frenar un poco esa inyección de dinero y ese movimiento de dinero que hay en la calle. La pregunta es, ¿Panamá y los bancos panameños y la banca panameña debería aumentar las tasas de interés para frenar la inflación, más allá de que el país esté dolarizado y que dependamos de algunas políticas económicas de la FED? ¿Deberíamos subir las tasas de interés en Panamá? Perfecto, no, muy buena tu pregunta, Gonzalo. Creo que hay varios elementos que me gustaría destacar. Tú mencionas, por ejemplo, a la profesora Mariana Mazzucato. Creo que es un planteamiento muy importante y va relacionado con las preguntas que ustedes me han hecho. ¿Por qué destaco los aportes de la profesora Mariana? Porque fíjense que Mazzucato menciona una gran reforma de las economías, que es lo que mencionaba un poco Leonardo en su pregunta, y yo estoy de acuerdo, y como economista debo destacar en esta entrevista que Panamá necesita hacer grandes reformas a nivel económico, y esto es sentarse, ponerse de acuerdo. Por eso hablamos de que los países tienen que hacer un nuevo acuerdo social. Vamos a sentarnos y establecer prioridades. No se pueden seguir haciendo diálogos que no tienen resultados. Es más, las políticas económicas que nosotros hagamos deben ser a tiempo, deben ser diferenciadas y deben ser temporales. Me gustaría andar un poquito en este tema. ¿Por qué a tiempo? Porque a 2 años de la pandemia, establecer cualquier política económica, ya hay un rezago, ya hay muchos sectores afectados, ya hay personas que han perdido su puesto de trabajo y que no han regresado a los mismos. Entonces, y este es un profesor también de la universidad, por apellido Baldwin, un economista muy reconocido, que destacaba, oye, hagamos las políticas que tenemos que hacer, pero hagámoslas a tiempo. Mejor preguntemos y cuestionemos después, pero hay una gran contracción que nosotros debemos evitar para seguir adelante. Hablabas del crecimiento. El crecimiento económico es sumamente importante y es por eso que los países inyectaron y establecieron gran parte de sus ingresos para la recuperación económica, inclusive a nivel de países latinoamericanos. Te encuentras el caso de Perú y Chile, que a pesar de padecer ciertos problemas en el tema de la pandemia,
destinaron más del 6, 8 y 10% del Producto Interno Bruto para poder atacar el tema de la pandemia. Es decir, vamos a recoger todos los recursos y vamos a poner la plata a nivel económico y a nivel sanitario. Obviamente, esta inyección económica, este apoyo que han hecho o estos paquetes fiscales que han hecho las diversas economías, definitivamente van a traer un nivel de inflación que estamos viviendo ahora y que al principio, Gonzalo, pensábamos que era temporal y que obviamente el tema o este componente de los precios se ha extendido a lo largo del tiempo y que va a continuar los niveles de inflación mientras las economías vuelvan a sus niveles, un nivel de convergencia, de volver a sus niveles iniciales, porque recordemos que el 2021 fue un periodo de rebote. En 2021 salimos de la crisis, hay mucha inyección económica, muchos apoyos, y en el 2022 definitivamente esa economía tiene que volver a sus niveles. Y es interesante porque en el 2022, inclusive, podríamos tener niveles de desaceleración con el 2021, inclusive un pequeño periodo de recesión, porque lo vamos a comparar con un año de rebote. Y ahí voy a lo que tú mencionabas sobre el tema de las tasas de interés. Obviamente, está la potestad de cada banco, que recordemos que Panamá no tiene banca central, pero yo creo que el tema de la inflación va a continuar y va mucho más allá de lo que puedan hacer las economías avanzadas. Y eso va, uno, con el tema de la mitigación de la pandemia. Tuvimos, creo que, esta variante del primer trimestre, que esperemos que posteriormente en el segundo trimestre, digamos, las economías logren esa recuperación y en la medida que se mitigue, en la medida que esta pandemia desaparezca o vuelva o se transforme en, digamos, en un componente endémico, definitivamente las economías van a bajar esos niveles de precio y esa demanda que tienen todos los países actualmente de bienes y de servicios y que obviamente también ha traído un colapso en la cadena de suministro. Yo consideraría, sobre tu pregunta, que yo creo que obviamente va a estar entre las decisiones de cada uno del nivel bancario panameño y que a nivel internacional lo que están haciendo los bancos centrales en parte pudiera aliviar el problema, pero todavía creo que hay una gran batalla en cuanto a la mitigación de la pandemia para que las economías vuelvan a sus niveles. Y por ahora vamos a tener que experimentar y sufrir un poco esos niveles inflacionarios a nivel internacional. Ahora, con ese panorama que estoy escuchándole al doctor Luis Morán, hay una pregunta obligada para alguien que es especialista como usted. La famosa deuda de 40.000 millones de dólares, que evidentemente se ha visto incrementada por la pandemia. A lo mejor, con seguridad, la administración Cortizo iba a adquirir deuda, pero como lo de la pandemia no estaba previsto, pues esto ha generado una deuda superior. Ya hay quienes dicen con absoluta seguridad que Panamá no podrá pagar esa deuda. ¿Cuál es la opinión suya? Porque si hay crecimiento y si se ejecutan una serie de planes y si hay toda una filosofía detrás de esta historia, el tema de la deuda la tenemos que enfrentar. O sea, ¿Panamá podrá pagar deuda o no podrá pagar deuda? Totalmente, el tema de la deuda pública se ha incrementado en los últimos años y bueno, los niveles de deuda pública de Panamá, cuando uno observa los últimos 10 años, viene totalmente en crecimiento. Teníamos, profesor Cabrera, 2004, 9.000 millones de dólares de deuda, hoy superan los 40.000 millones de dólares. ¿Qué pasa todo esto? Que también la deuda pública era un instrumento fiscal que tenían los países para decir, oye, no tengo los recursos, no estaba preparado y yo voy a tener que recurrir a la deuda. Hay países que se estaban preparando y por eso hablo un poco de la importancia de las reformas económicas. Me gusta comparar con países latinoamericanos. Por ejemplo, los niveles de deuda de Perú y Chile, independientemente de su situación, eran muy bajos antes de la pandemia, un 20 o un 30% de deuda pública. Panamá entró a la pandemia con un nivel de 40% de deuda de su Producto Interno Bruto. Esta deuda definitivamente se ha ido incrementando y actualmente es más del 60% de lo que nosotros producimos. Y voy a ir con su pregunta. Los niveles de deuda que mantienen los países deben ir acompañados de planes económicos de, obviamente, cómo yo logro fortalecer el país, cómo utilizo esos recursos económicos para que también el país tenga la solvencia, la capacidad de poder adquirir y cumplir con esos compromisos. Hay una oportunidad ahí de mejora, porque no hemos visto que esos recursos vayan, por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas. Usted me preguntará, bueno, pero ¿por qué ayudar a las pequeñas y medianas empresas? Lo que pasa es que son el 96% del ecosistema empresarial y si yo ayudo a las pymes, estas van a tener la capacidad
de inclusive aportar al Estado en el tema de los ingresos corrientes. Cuando uno observa los ingresos corrientes de este año, del año 2021, del año pasado, los ingresos corrientes como que tienen una tendencia muy variante, no es en crecimiento, no ascendente, es decir, que todavía nuestro tejido empresarial no se ha recuperado ese sector empresarial. ¿Cómo lo podemos ver? También la caída del empleo formal en las empresas privadas. Ha caído drásticamente de un nivel de 40, 38% a menos de 36, 32% que actualmente está. Entonces, esa deuda pública, profesor, debería ser utilizada para fortalecer el tejido para poder cumplir con los compromisos. Yo creo que Panamá tiene motores estratégicos que hemos mencionado durante la entrevista y que obviamente con disciplina fiscal puede cumplir con estos compromisos de deuda. Recientemente, Fitch Ratings lo reconoció y dijo, oye, Panamá puede hacer la tarea bien. Pero vuelvo a la película completa. No podemos conformarnos con ese espaldarazo de los organismos internacionales y nosotros tenemos que comenzar a hacer la tarea, y la tarea es disciplina fiscal, mejorar el gasto público. El gasto público no es eficiente, no de ahora, sino de los últimos 15 años. Panamá tiene dos alertas importantes, el tema de subsidio, deuda pública y planilla estatal. Vendrían siendo tres componentes o tres riesgos importantes que no podemos descuidar. Y por lo que ustedes mencionaban, por más crecimiento que nosotros podamos tener, por más que podamos destacar en la región, todavía tenemos vicios económicos. Yo siempre comparo la situación económica de Panamá como con un corredor de maratón que tiene buenas condiciones y sabe que es bueno y que tiene la capacidad de competir a nivel internacional, pero todavía mantiene vicios económicos. Se acuesta tarde, no come bien, etc. Esos vicios económicos también se ven a nivel de las economías. Claro, Luis, pero hay un punto, y discúlpeme, Flor, es que hay un punto de lo que menciona el economista Morán que tiene que ver con los incentivos que se pueden generar de parte del gobierno para la recuperación económica. Parte de esos incentivos viene con el vale digital. ¿Hasta qué punto el gobierno va a seguir sacando plata del bolsillo para beneficiar a una población, un sector de la población que efectivamente no tiene ingresos en este momento? Hay quienes dicen que es un tema político y que ya, por un temor político, esa decisión no se va a revertir y se la dejarán al próximo gobierno de turno. Punto. ¿Por qué? Porque es impopular. Pero eso genera más deuda pública. Pero usted habla de un esquema fiscal que sea sano para el país. Pero también hay que decir, aunque no nos guste, que tiene que haber una reforma fiscal, dicen sobre todo los economistas más conservadores. Y esa reforma fiscal no tiene que ver con que yo le voy a incrementar el ITBMS a la gente, no. Es que las empresas que facturen más, paguen más, las personas que ganen más, paguen más. ¿Usted está de acuerdo en que Panamá necesita una reforma tributaria fiscal? Sí, perfecto, Gonzalo. Dos comentarios a la pregunta. El tema de los subsidios. Bueno, ya mencioné la gran carga presupuestaria que tienen los subsidios. Y me gustaría explicar un poco, principalmente el tema del vale digital, porque cuando se plantea también el tema de los subsidios, mucha gente podría decir, oye, Luis, pero es que la población necesita obtener los recursos. Y es que a nivel teórico, como lo mencionaba hace un momento, los subsidios son bien dirigidos, son temporales para ayudar al tejido productivo, para fomentar la producción y deben ser diferenciados, es decir, a cierto grupo de la población, porque no a todo el mundo puedo dar el subsidio. Si lo hago, posiblemente esté como en el caso panameño. Fíjate que los subsidios representan más del 30% de los ingresos corrientes. Entonces ya eso hay una alerta importante en el tema de los subsidios. Lo que tú mencionabas, la extensión del vale digital, si la recuperación económica se está dando, yo debería ir reduciendo esos subsidios o esas ayudas que a lo mejor los pudiera transformar en generar empleo. Lo más importante o el mejor instrumento para reducir pobreza es crear empleo. Y mejor si este empleo viene de la empresa privada. El empleo tiene que venir privado, el empleo no puede ser público. Las economías que tienen un alto empleo público definitivamente no son competitivas. De ahí a lo segundo que tú mencionabas, y estoy de acuerdo, Panamá necesita evaluar y tomar acciones importantes en el tema de una reforma fiscal. ¿Por qué? Porque sabemos que gran carga presupuestaria, también está viniendo a las pymes. Mira que nuestras empresas tienen un ciclo de vida de 2.5 a 3 años, es decir, las empresas enfrentan una gran carga presupuestaria, y más si son pymes, y las empresas desvanecen y mueren. Inclusive a nivel del emprendimiento, que es una salida importante para el tema de la crisis, que la gente cree negocio, obviamente se encuentran con muchas barreras y principalmente fiscales. En el tema de las reformas fiscales, y tú lo mencionabas, no es necesario que la salida sea el incremento de los impuestos.
más cuando se ha reconocido a nivel internacional, y el Banco Interamericano de Desarrollo lo ha mencionado, que Panamá tiene un grave problema en el tema de la recaudación. Es decir, necesito recaudar mejor. Y gran parte de esto también está con el tema de la formalización. Hay mucha gente fuera del sistema porque el sistema tampoco ofrece los incentivos necesarios. Debo recaudar mejor y que esta recaudación llegue a los niveles del Estado y que obviamente estos recursos no se pierdan en el camino, porque son los recursos que yo voy a obtener. Y en el tema de los recursos, lastimosamente, yo tengo que citar la posición de Panamá en el tema de transparencia internacional, que no ha sido la mejor los últimos años. Es más, creo que estamos empatados con Costa de Marfil y eso da una comparación de cómo se manejan los recursos a nivel del Estado. Por más reformas que hagas, si todavía mantienes los niveles bajos de transparencia, obviamente no se van a poder invertir los recursos de la mejor manera. Después de la economía, cada dólar debe ser importante. Aquí le preguntan, el licenciado, sobre una posible reforma económica. La pregunta dice, ¿se incluiría una reforma bancaria también? Y este mismo oyente dice, por ejemplo, ¿qué se hace con las personas que somos parte de estas actividades que no han logrado reactivarse, que siguen perdiendo empleo y que ya tenemos que hacerle frente a nuestros compromisos bancarios? La hipoteca de la casa, dice que es lo más importante para esta persona. Si suben las tasas de interés, prácticamente no sería imposible, les sería imposible hacerle frente a estos pagos. ¿Qué consideraciones se pueden tomar al respecto? Sí, las reformas económicas, Flor, gracias por tu pregunta. Las reformas económicas son competitivas. Esto quiere decir que involucra a todos los sectores. Todos los sectores. Yo puedo evaluar el sector bancario, el sector industrial, el mercado laboral, que tú lo acabas de mencionar. Obviamente, yo debería priorizar en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque en la medida que las personas tienen sus puestos de trabajo, que regresen a sus puestos o que se reinserten, que es un programa que no hemos visto, la reinserción laboral, es decir, ok, tú estabas en el sector servicio, yo tengo un programa de acompañamiento para que tú te reinsertes en ese sector. Muchas de las economías lo han hecho. Panamá no ha experimentado ningún tipo de este proyecto, ni tampoco ningún tipo de proyecto de formalización. Es decir, por ejemplo, una persona que esté en informalidad, mira, yo te voy a dar los incentivos necesarios para que tú, por ejemplo, pertenezcas a la seguridad social, tengas protección social. No hay datos sobre esto. Entonces, estas reformas son más que necesarias. En la medida que las personas tienen su puesto de trabajo, en la medida que las personas encuentren empleo, jóvenes y mujeres no lo están encontrando, son gran parte de la informalidad, la gente va a tener los ingresos necesarios para poder cumplir con sus compromisos financieros. Por eso hemos visto que también hay una recuperación del mercado laboral muy lenta. ¿Cómo se logra una recuperación de la situación económica? Obviamente, inversión extranjera, mejores y más fáciles los trámites con el Estado, menos burocracia, y obviamente que los recursos que hemos mencionado de programas y proyectos y la deuda pública vayan al tejido productivo. ¿Por qué yo hago tanto énfasis en el tejido productivo? Es que las empresas o el sector privado son el gran motor de la economía. Y si no destino recursos hacia ellos, obviamente voy a tener esta recuperación desigual que nosotros los economistas la llamamos en forma de K. Es decir, hay unos sectores creciendo, recuperándose, pero hay sectores hacia abajo que han desvanecido y han perdido competitividad, Flor. Oiga, entonces la clave es generar empleo por la ruta de la empresa privada y no el sofoco que tiene Gonzalo que nos aumenten el impuesto. Ese es el camino. No es un tema de sofoco, oiga, no es un tema de sofoco, sino uno, yo creo que sí tiene que haber una reforma tributaria. Gonzalo, que no, Gonzalo, pero usted no vio ayer en el chat que compartimos para este programa que hubo un sujeto que dijo que él se acuerda de que Alberto Vallarino y que no se le va a olvidar nunca que Alberto Vallarino subió de 5% a 7% el ITBMS. Mire, él está molesto por eso. Cuando sí, Panamá es el país que menos impuestos en ITBMS paga en el mundo. Pero es que ahí viene el primer error. Una reforma fiscal no significa que únicamente que el ITBMS pase del 7 al 10. No, una reforma fiscal viene dada por políticas en donde los que más facturan paguen más impuestos. Punto. Ese es un solo punto dentro de la amalgama que hay para una reforma tributaria. Yo no estoy diciendo que aumenten el ITBMS. Yo lo que estoy diciendo es, yo creo que en Panamá es necesario para mejorar la recaudación y aumentar ese ingreso, hacer una reforma tributaria. Mire. Es que no se haga ilusión, el economista se lo acaba de explicar. El Estado es un mal recaudador. Y si hay un impuesto que el Estado recauda bien, entre comillas, y rápido,
el impuesto de consumo. Entonces, para los gobiernos es más fácil hablar de eso que hablar de toda una reforma fiscal, que a quién tocas, que a quién no tocas, que a quién le quitas, que a quién le pones. Es porque el Estado es mal recaudador. Bueno, entonces es un tema de incapacidad. Y yo no puedo creer que nos De quedemos Panamá y con eso. del mundo. No, De no, Panamá y del señor. mundo. Sí, señor. Señor. El Estado está demostrado, que se lo diga el economista Morán, no lo digo yo. Pero entonces vea el Estado no es buen recaudador. Pero, a ver, no lo profesor, es. veamos las economías europeas, las tasas de impuestos que tienen que pagar los privados. Eso sí, que usted paga alto, pero lo ve retribuido en el tema social, es otra cosa. Bueno. Pero Panamá no nos podemos quedar en que se quita Panamá el es un mal recaudador. De otros impuestos. Panamá y el mundo, los estados son malos recaudadores. Los estados son malos recaudadores. Sí, hay varios elementos, hay varios elementos en el tema de las reformas fiscales, porque van mucho más allá del incremento de impuestos. Así es. Totalmente. Sí, las reformas fiscales tienen que ver con una evaluación de la recaudación, con una evaluación también del tema presupuestario. Recordemos que Panamá no tiene banca central, pero a través del presupuesto, a través de los impuestos, a través de las transferencias, tiene una intervención en la economía. Entonces, la reforma fiscal es una evaluación de todos estos componentes, inclusive replantearme qué subsidios tengo yo, qué subsidios estoy haciendo, qué resultado tienen y si realmente están ayudando a la población. Entonces, la reforma fiscal es mucho más allá de eso. Antes de incrementar cualquier tasa impositiva, los países tienen que evaluar cómo recaudan. Es verdad, no hay una buena recaudación, los recursos se van, se han hecho muchos planteamientos hacia eso. Es más, hay economías que tienen una baja tasa impositiva, el caso de Panamá, que una tasa impositiva baja, pero no recauda bien los recursos. Y obviamente cuando vemos el gasto público pudiera ser más eficiente. Todos estos elementos deben verse en la reforma fiscal, una visión amplia e inclusive de cómo yo invierto los recursos del Estado. Ya les mencionaba el tema de la inversión. Un ejemplo sencillo que a mí me gusta mucho dar en clases o en las charlas, yo creo que muchas personas hoy en día dicen, oye, ¿qué pasó con la infraestructura? ¿Qué pasó con la carretera? ¿Qué pasó con los huecos que tiene esta avenida? ¿Qué está pasando con el tema de inversión? Ok, para evaluar eso hay que ver el tema fiscal y darse cuenta que el 30% de los ingresos se está yendo a subsidios y el 50% se está yendo a planilla estatal. Entonces el Estado, como menciona Mazzucato, hay que hacer una gran reforma. Está bien lo que ha pasado a los años, anteriores, debemos corregir todo ese tema y la gran reforma es ponernos de acuerdo y establecer una gran visión. ¿Y por qué hacemos tanto énfasis en el acuerdo, en que todo el mundo debe saber la dirección? Le ayudó a Irlanda a convertirse en un país rico cuando era un país pobre en la década del 60 y 70. Entonces hay muchos ejemplos de países que dijeron, vamos a poner la agenda, estos son los temas, estos van a ser los recursos, y discúlpenme si hay compromisos políticos, pero creo que ya es momento de dejar esas cosas a un lado cuando hay una recuperación económica. Ahí está el punto, don Luis Morán, y por eso que a la administración Cortizo no le va a quedar ni fácil ni cómodo hablar de reforma fiscal alguna. Mientras la administración Cortizo o la que venga en el 2024 no le dé señales a la población de comenzar a hacer ajustes y recortes y demás por la ruta del Estado, ese Estado con esa planilla que es un elefante y además cabezón, la gente no se va a calar una reforma fiscal al más alto nivel y al nivel incluso tan básico como el de los subsidios. No se lo van a calar por decir, oye, pero primero, ¿por qué no comienzas por hacer el sacrificio tú? Que no puedes justificar una planilla tan enorme, tan brutalmente enorme. Porque imagínate, aquí no se puede hablar ni siquiera de digitalizar el Estado panameño, don Luis Morán. Y usted y yo sabemos cómo eso reduciría los costos en el Estado. Ni siquiera de eso se habla. Ahora imagínense una reforma fiscal. No, o sea, hay que lidiar con realidades. No, pero el debate tiene que estar allí. Así como el debate también, que aquí lo hemos debatido, don Morán. Don Luis, aquí hemos debatido con el profesor el tema del empleo. El profesor es fiel creyente, al igual como lo escuchó usted, de crear empleo, generación de empleo, que la empresa privada genere empleo. Sí, pero ¿qué tipo de empleo? Porque, a ver, yo le pregunto algo, don Luis, para usted, por ejemplo, un repartidor de delivery o una persona que haga Uber, ¿es un trabajador? ¿Se puede contar como un trabajador per se? Porque ese trabajador está ocupando un puesto, pero no tiene la seguridad social que un trabajador que está contratado por una empresa. Entonces también, ¿a costa de qué hablamos de empleo?
Eso también es un debate Sí. interesante. Resuélvele el problema del día a día a la gente primero, No, para pues, que después puedas entrar y sentarle a esa persona, oye, es que esa calidad de empleo que tú tienes puede mejorar. Es que ese es el problema que estamos teniendo. Y este es un tema muy apasionante, pero es que es difícil que tú le hables a la población que hay un nivel de desempleo tan grande y con una informalidad tan grande y dices, no, pero mira, es que hay que hablar de la reforma fiscal porque es que las condiciones, no, primero tienes que resolver el problema del día a día a la gente, porque la gente ve primero por lo individual, después va a ver Sí. por lo colectivo. Esa es una realidad inobjetable. Así funciona el ser humano. Totalmente. La gran misión que deben tener los países y que debe tener Panamá, lo hemos recomendado, es la generación de empleo formal. Es sumamente importante. Ese empleo formal, Gonzalo, conlleva que las personas, los jóvenes, principalmente las mujeres, que son los más afectados, cuando busquen, encuentren un empleo. Pero si el Estado no hace la reforma necesaria, obviamente va a haber muchos obstáculos sobre eso, exacto. Ya el empleo formal, que ha caído, que habíamos mencionado, o el empleo privado, viene cayendo hace algunos años hacia acá y ya se encuentra con el autoempleo. Es decir, que la primera opción que le estamos dando a la persona es que cree su propio trabajo, porque lastimosamente el sistema o el país no lo está arrojando y ahí debemos tener mucho cuidado con respecto a eso. Y lastimosamente este autoempleo se convierte en una informalidad. Don Luis, los 4 que estamos aquí frente a usted hemos experimentado eso. Perfecto. Teníamos una condición hasta julio del año pasado y un buen día nos cambió la vida a partir de julio del año pasado. Y hemos tenido que reformularnos todos. Que estas cosas, por lo menos para mí, me está quedando ahora más fácil entenderlo con más facilidad y rapidez que antes. Porque es que yo no puedo sentarme a esperar que el Estado tampoco me resuelva mi situación. Tampoco me puedo sentar a esperar a eso. Sí, deseo que el Estado cree condiciones para que mi situación mejore, pero tampoco me puedo sentar a esperar a que el Estado sea el que me diga, mira, es por aquí o es por acá. ¿No? Pero hay que exigirle al Estado, profesor. No, pero me tengo que exigir yo también. No, pero es que el Estado no se puede quedar sentado esperando que la digitalización cambie y evolucione la economía, porque lo que estamos hablando acá de estos servicios digitales, autotrabajo, como le llama don Luis, vienen dados de la tecnología y el Estado tiene que estar pendiente de eso. Punto. Si no estuviese pasando lo que está pasando en Estados Unidos. Es que la gente está diciendo, no me calo trabajar así. El Estado puede digitalizar y eso es un elemento muy importante y el Estado a través del gobierno, el rol del gobierno es crear las leyes, incentivos y la plataforma necesaria para que ese empleo privado surja. Actualmente, si no están las condiciones, bueno, hay un indicador del Foro Económico Mundial que refleja que Panamá perdió en competitividad más de 10 y 15 posiciones en los últimos años. Entonces ya hay una pérdida de competitividad. Entonces si yo cuando voy a buscar trabajo no encuentro, es porque se deben crear las condiciones y por eso hablamos de las leyes e incentivos necesarios. Gonzalo mencionaba el tema de las plataformas, que también es un tipo de empleo. Yo les puedo compartir, hay un estudio que hice con países de Centroamérica que se llama Empleabilidad Inclusiva, muy reciente, con la Fundación Libertad y la Fundación Friedrich Neumann, que habla este tema de la economía geek, de la economía de las plataformas, de la economía del Internet. Este es un tipo de empleo, pero nosotros debemos crear condiciones también, sentarnos con estas empresas que están transformando la economía y también buscar el mecanismo de que estas empresas también le brinden una protección social a sus trabajadores. Hay mecanismos, hay formas, pero yo debo tratar de perder esa vulnerabilidad económica, porque si tengo un trabajador que no tiene protección social, que no tiene las condiciones necesarias e importantes para poder surgir, definitivamente puedo estar incrementando los niveles de pobreza. Reitero, yo creo que todo se concentra en esa gran reforma del Estado y que la búsqueda de competitividad es continua. Le pongo el ejemplo de Colombia en el tema de la pandemia y en el tema del empleo. Si bien es cierto, también está sufriendo el mercado laboral, Colombia estableció una gran misión que se llama Misión Empleo Formal. En preocuparse que la economía genere empleo formal, porque en la medida que el empleo formal supera y es mucho más fuerte que el tema independiente o la informalidad, las economías se vuelven más sólidas y mucho más competitivas. Don Luis Morán, muchísimas gracias.
Mucha pasión Gracias a este ustedes. tema, mucha pasión. Y mire con todos Oiga, los elementos que usted economistas trajo. nuevos, profesor, que traemos, porque usted sabe que siempre la gente me dice, oye, pero no hay otro economista. Mira, aquí Oiga, don Luis, y qué interesante sería que nos compartiera ese estudio que se hizo con la Fundación Frederick Naumann, una fundación de inspiración liberal, si mal no recuerdo. Sí, Ojalá nos lo pudiera compartir para nosotros compartirlo acá en nuestras redes sociales. Me imagino se que los es un hago estudio llegar. entre Panamá y Centroamérica, por lo que le entendí. Todos los países de Centroamérica, incluye Panamá, datos del mercado laboral muy interesantes y con una propuesta para lograr o fomentar la empleabilidad inclusiva y, por supuesto, este tema de economía de las plataformas. Ojalá nos lo pudiera compartir, muy amable. Economista nuevo, profe, don Luis Morán nos acompaña.